Listo, chicos. Entonces, estábamos hablando acerca de la resonancia. Y habíamos dicho que la resonancia, cuando trataron de explicarla, la explicaron haciendo alusión al rinoceronte. Y dijeron, el rinoceronte es un animal que proviene del cruce de un unicornio y de un dragón. Oye, pero estás loco, ¿cómo va a ser que un unicornio y un dragón? Mira, el unicornio tiene su cachito, el rinoceronte tiene su cachito. El dragón tiene su piel dura y escamosa, el rinoceronte también tiene su piel dura y escamosa. Entonces, el rinoceronte es un animal que proviene del unicornio y proviene del dragón. Oye, pero tú estás loco, ¿qué tiene? Sí, el rinoceronte tiene parte del unicornio y tiene parte del dragón, pero en realidad no es ni uno ni otro, sino que es un intermedio entre ambos. Entonces, para poder explicar la resonancia, se explicó de la misma manera. Se explicó que el benceno en realidad no es ni esta estructura ni esta estructura, sino es un intermedio entre ambas estructuras que se conoce con el nombre de híbrido de resonancia. Y cada estructura representativa se llama una estructura de resonancia. Esto ya ha venido más de una vez en el examen de admisión. En el examen de admisión han dicho cuántas estructuras de resonancia tiene, entonces tú puedes ir identificando a través de la forma en cómo se dibuja cuántas estructuras de resonancia puede haber. Profe, ¿y cómo yo lo averiguo? Facilito, las formas diferentes de cómo puedes dibujar una molécula. Por ejemplo, tú mismo, hace un rato me dijiste, si yo tengo al oxígeno, al ozono, perdón, te pregunto, ¿cuántas estructuras de resonancia puedes encontrar acá? Habla rapidito. ¿Cuántas estructuras de resonancia? Dos, claro, muy bien, dos estructuras de resonancia, porque hay dos maneras diferentes de cómo dibujarlo. Cuando coloco el doble enlace acá o el doble enlace acá, muy bien, te recontracreo. Si yo tengo, por ejemplo, al ácido nítrico, oh, perdón, qué feo, eso ya no vale. H-O-N-O doble así. ¿Cuántas estructuras de resonancia hay ahí? Te recontracreo. Dos también, claro, porque el enlace doble lo puedo colocar acá o lo puedo colocar acá. Entonces, dos maneras diferentes de cómo dibujar a esa molécula. Si yo te pregunto acerca del trióxido de azufre, que es este señor, ¿cuántas estructuras de resonancia puede tener? Tres. Tres, claro, porque así como lo dibujo el doble enlace acá, lo puedo dibujar acá o lo puedo dibujar acá. Las maneras diferentes de cómo tú puedes dibujar una misma molécula sin modificar su estructura se conocen como estructuras de resonancia. Y el representativo de todos ellos se llama híbrido de resonancia. Por ejemplo, estructura de resonancia, híbrido de resonancia. ¿Ya? La forma en como tú representas a la molécula como un todo se llama híbrido de resonancia, ¿de acuerdo? Entonces, con eso ya hemos ahora cubierto lo que es este fenómeno que se llama resonancia. Vayamos ahora a lo siguiente, que es la hibridación de orbitales atómicos. Y esto ya ingresa en una nueva parte del enlace químico que por lo general no se ve en las academias, que se llama la teoría del enlace, ¿ya? ¿Por qué? Porque no siempre hablar del enlace iónico o el enlace covalente me permite explicar todas las formas en cómo se pueden, vamos a llamarle, formar las moléculas. Hay modelos, ¿ya? Hay modelos de cómo se puedan formar las moléculas. Por ejemplo, vayamos por partes, ya para que me puedas entender, así por partes como dijo Frankenstein. Mira, tengo el carbono 6. Ayúdame con su configuración electrónica, por favor. Ayúdame. ¿Cómo sería? 1s2. ¿Qué más? ¿Qué más? 2s2, perfecto, que sería algo así, ¿cierto? Y aquí, 2p2, o sea, de esta manera. ¿Está bien? Entonces, si yo analizara, mira, quiero que hagas este análisis, ¿sabes? Porque este es el análisis unidémico. Mira, si tú haces este análisis, la única forma en que se podría combinar o se podría enlazar el carbono es haciendo que un electrón llegue acá. Uy, no se mueve. Un electrón llegue acá y el otro electrón llegue acá. O sea, en ese sentido, el carbono sería divalente.
porque solamente tendría dos posibilidades de enlace. Entonces te pregunto, por cultura general, ¿el carbono es divalente? Es de cultura general, ¿ah? No. No. Listo, perfecto. Es una muy buena pregunta. El carbono no es divalente. ¿Qué es el carbono? Tetravalente. Excelente, Joel. Tetravalente. O sea, el carbono puede formar 4 enlaces químicos. Y acá yo solamente veo que forma 2. Entonces, una manera de cómo explicar que el carbono pueda ser tetravalente es la siguiente, diciendo que hay una excitación electrónica. Excitación electrónica significa que uno de estos electrones pasó de un orbital de menor energía a un orbital de mayor energía. Por lo tanto, esta forma que yo te dibujo es el carbono en su estado basal, fundamental o de mínima energía. Pero yo puedo dibujar al carbono así, como si fuera 1s2, 2s, 2p, con 1, 2, 3 orbitales, y por acá 1, 2, 3 y 4 electrones. ¿Y qué ocurrió? Este electrón fue promovido a este orbital, pero el carbono aquí ya no se encuentra en su estado basal, sino se encuentra en un estado que se conoce con el nombre de estado excitado. ¿De acuerdo? ¿Por qué estado excitado? Porque es un estado de mayor energía que el estado basal. ¿Ya? Entonces, ahora pregunta, ¿el carbono es tetravalente? ¿Sí o no? Ahora, ¿el carbono es tetravalente? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué razón? Porque ahora hay 4 lugares donde se puedan formar Sí. el enlace. Acá 1, 2, 3 y 4 lugares. Entonces el carbono ahora sí es tetravalente, ¿ya? Pero hay un tema. Este es un orbital del tipo S y estos son 3 orbitales del tipo P. Por lo tanto, cuando el carbono forme compuestos químicos, yo debería esperar que 3 enlaces sean igualitos y un enlace sea diferente al resto. Y eso no se observa en la vida real. En la vida real, los 4 enlaces que forma el carbono son idénticos entre sí. O sea, significa que de alguna manera estos 4 enlaces son, o estos 4 orbitales atómicos son idénticos. Y la única manera de explicarlo es a través de la hibridación, combinación o mezcla de orbitales atómicos, ¿ya? Es como si tú tomaras, mira, así te lo voy a poner de esta manera. Coge a este orbital S, ¿ya? Y coge a estos 3 orbitales P, ¿ya? Mira, coges al orbital S y a los 3 orbitales P. ¿Lo tienes ahí? Mira, orbital S y tus 3 orbitales P. Mételos en una licuadora cuántica, ahí. Los 3, enciende tu licuadora y hazte un jugo de orbitales, ¿ya? Y luego, ¿de cuántos orbitales partiste, en primer lugar? ¿De cuántos orbitales partiste? Te creo, 4, claro. Un orbital S y 3 orbitales P. Por lo tanto, si yo parto de un orbital S y 3 orbitales P, me gustaría recuperar mis 4 orbitales nuevamente. Pero mis 4 orbitales ahora ya no se van a llamar S o P, sino mis nuevos orbitales se van a llamar 4 orbitales del tipo sp3. Por lo tanto, lo que yo voy a tener es lo siguiente: 2sp3, sp3, sp3 y sp3. ¿Ya? De tal manera que en cada uno de estos orbitales voy a encontrarme un electrón. Te pregunto, haciendo esto, ¿el carbono es tetravalente? ¿Sí o no? Haciendo la Sí, decisión, sí, claro, porque mira, ahí tienes 4 posibilidades de enlace. ¿Y cómo son todos estos orbitales? ¿Iguales o diferentes? iguales. Iguales. Por lo tanto, justifico las 2 características que estoy observando en el carbono. Esa manera es una manera de cómo justificar por qué se forman diferentes tipos de enlaces con la hibridación de orbitales atómicos. Si yo quiero formar orbitales del tipo sp2, ¿qué debería hacer? Mezclar un orbital S con 2 orbitales P. Y te creo, ¿cuántos orbitales vas a obtener? Te creo. ¿Cuántos? 3. 3. ¿De qué tipo? sp2. Un orbital sp2, 2 orbitales sp2, 3 orbitales sp2. ¿Ya? Si yo quiero, o si yo combino un orbital S más un orbital P, ¿qué es lo que voy a recuperar? ¿Cuántos orbitales? 2. 2. ¿De qué tipo? SP. SP.
Ahí está SP y SP. ¿Te das cuenta? Entonces, la forma en cómo poder justificar algunos tipos de enlaces químicos que se dan, que no se pueden justificar de la forma común y silvestre, es a través de la hibridación de orbitales. Entonces puede formar hibridación de tipo SP, SP2 o SP3. ¿De acuerdo? Ahora, los orbitales, ¿ya? Los orbitales, cuando se unen, tienden a separarse lo máximo posible. Te hago una pregunta. Un orbital atómico, ¿qué es lo que contiene? Excelente. Ese análisis me gusta, ¿no? O sea, porque yo te estoy hablando ya en términos un poco ya de peso, ¿eh? Te estoy hablando en términos de peso y tú estás respondiendo como debe ser. Y eso es bueno porque significa que lo básico lo estás captando. Si yo te pregunto, un orbital, ¿qué es lo que tiene? Y tú me estás respondiendo electrones, genial, excelente. Un orbital tiene electrones. Porque un orbital es una zona de alta densidad electrónica, así se le llama, una zona de alta densidad electrónica. Y te pregunto, ¿los orbitales entre sí se atraen o se repelen? Te recontra creo. Se repelen. Se repelen. ¿Y por qué se repelen, Joela? Misma carga. Porque tienen la misma carga, pues obviamente, ¿no? O sea, si ambos tienen carga negativa, ¿no? Se van a repeler. Entonces, si se repelen los orbitales atómicos, te hago la consulta. ¿Qué van a buscar los orbitales atómicos entre ellos? ¿Estar lo más juntos o lo más separados posibles? Lo más separados posible. Excelente, Nicole. Excelente, Nicole sacó así. Yo soy Nicole del Perú y yo digo que lo más separados posible. Excelente. Muy bien, Nicole. Y eso, si quieres, tú lo puedes hacer en tu casa. Mañana te compras tus globitos, ¿ya? Y haces lo mismo que tú ves acá, porque estos son globitos, ¿ya? No es otra cosa que globitos. Cómprate tus globitos y tú mismo haz tus orbitales atómicos en tu casa, ¿ya? Aquí hay dos orbitales atómicos, ¿ya? Y esos dos orbitales atómicos, como si fueran dos globos, que si tú los juntas, tienden a separarse lo máximo posible. ¿Qué geometría veo acá? Lineal. Si yo tuviera tres globitos, ¿qué formo? Un triángulo. ¿Cómo se llama la geometría? Te creo. Triangular. Triangular. Trigonal es la manera correcta, ¿ya? Pero triangular está bien, se entiende, trigonal o triangular. Si yo tuviera cuatro globitos, formas este sólido. ¿Cómo se llama esa geometría? Te recontra creo. Tetraédrico. Muy bien, Tetraédrico. tetraédrica. Entonces, repasemos. La primera, la de acá, ¿qué tipo de geometría es? Lineal. Lineal. La de acá, Trigonal. trigonal. La tercera, Tetraédrica. tetraédrica, que es lo común de los exámenes de admisión, ¿ya? La lineal obviamente tiene un ángulo de enlace de 180 grados. La trigonal es un triángulo equilátero, un ángulo de enlace de 120 grados. Y la tetraédrica tiene un ángulo de enlace de 109 grados con 28 minutos, o sea, 109,5 grados. Ya no nos hagamos problemas, ¿ya? 109,5 grados. Pero ya, si pasas a otro nivel, nivel uni, ya pueden aparecer otro tipo de geometrías. Como por ejemplo cuando tú tienes 5 globitos. Cuando tienes 5 globitos, tú vas a tener pirámide arriba, pirámide abajo y la base que es un triángulo. ¿Ya? Uy, qué feo salió ese triángulo. Horrible salió. A ver, ya. Entonces, base que es un triángulo que sería, mira, aquí, ahí igual sale feo. Ahí, un triángulo. Entonces, pirámide arriba, pirámide abajo, ¿ya? Con base triangular. Pero se llama bipiramidal de base trigonal, ¿ya? Y si yo tengo a él, por ejemplo, sería pirámide arriba, pirámide abajo de base cuadrada. O sea, la puedes llamar bipiramidal de base cuadrada. Pero también, como yo veo aquí 8 caras idénticas, también se le va a llamar octaédrica. Así como a él se le llama tetraédrico porque son 4 caras idénticas, a él se le va a llamar octaédrico porque son 4 caras idénticas. Entonces te hago la pregunta, mira, yo tengo esto. Te recontra creo, ¿eh? ¿Qué geometría tiene él? Ya, pues vamos a repasar. ¿Qué geometría es esta? Rapidito, rapidito, que no vea la hora.
Lineal. Lineal. La de acá, Trigonal. trigonal. La de acá, Tetraédrica. tetraédrica. ¿Esta cómo se llama? Piramidal de base trigonal. Ajá, bipiramidal de base trigonal. O de base triangular, como quieras. ¿Y la de acá? Bipiramidal de base tetraédrica. De base, Tetraédrica. de base, Cuadrangular. de base cuadrada. Claro, de Cuadrada, base cuadrada, cuadrada. ¿no? U octaédrica. ¿Ya? Entonces, tú lo que tienes que fijarte es que este es el átomo central y los que tienes a los costados son los átomos enlazantes. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿qué geometría tendría él y qué geometría tendría él? Están al ojo. Porque yo lo estoy dibujando así, pero tú, ¿qué geometría le darías? ¿El tetraédrica? No, él no va a ser tetraédrica. Octaédrica, excelente. ¿Por qué? Porque mira, tienes arriba, abajo y un cuadrado que se forma. ¿Ya? Y el de acá, ¿qué geometría le darías? Hexaédrica. Y piramidal. Bipiramidal, ¿de qué base? Triangular. Triangular. Triangular, excelente. O sea, si tú fueras estricto, ya si tú fueras estricto dirías, bueno, a ello lo represento así, cloro arriba, cloro abajo, ¿ya? Y en el triángulo sería cloro por aquí y cloro por acá. Así lo representas, ¿no? Y en el caso del hexafluoruro de azufre sería el azufre, flúor arriba, flúor abajo y por aquí flúor, flúor, flúor y flúor, tu base cuadrada, ¿ya? Te pregunto, ¿esta especie cumple con el octeto o no cumple con el octeto? ¿Sí o no? ¿Cuántos electrones ves alrededor aquí? 10. 10. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene? Octeto expandido. Excelente, Nicole, lo máximo. O sea, Nicole, me estás alegrando la noche. Muy bien. Octeto expandido. Y en el caso del E, del que está acá, ¿cómo lo vas a llamar? ¿También es un octeto expandido? Lo mismo, también octeto expandido. Este es un octeto expandido de ¿cuántos electrones, estimada doctora Nicole? 12. ¿El de acá de 12? ¿De De cuál? 10. Ah, ya, no, De de 10. 10. De 10, claro. Pensé que era de No te azul. preocupes, no, a veces los genios también nos equivocamos, no hay problema, no te sientas mal, así, a los genios a veces nos pasa. Acá, para él, para el azufre, De 12. de 12, correcto, de 12, correcto. Está bien, Nicole se equivoca a propósito porque quiere darle oportunidad a todos los mortales, así que por favor participen, no dejen a Nicole sola, ¿ya? Entonces, miren chicos, octeto expandido, octeto expandido, octeto expandido de 10, octeto expandido de 12, ¿ya? Entonces, la geometría, tú te la tienes que alucinar. O sea, tú ves cómo está la especie y con esa forma de cómo está la especie, tú te alucinas la geometría. Por ejemplo, imagínate, si yo te digo que tengo al BF3, boro, flúor y flúor, te pregunto, ¿qué geometría le darías a él? Trigonal. Trigonal, perfecto. Si yo te hablo, por ejemplo, al dióxido de carbono, ¿qué geometría le das a él? Lineal. Excelente. Si yo te hablo, por ejemplo, del metano, ¿qué geometría le darías al metano? CH4, salió feíto acá. Tetraédrica. Tetraédrica. ¿Te das cuenta? O sea, es cuestión que tú veas esto y luego te alucines cómo formarían los globitos, ¿ya? Entonces tú vas a decir que tienes un tipo u otro tipo de geometría. Ahora, hasta aquí. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, listo. Sí. Dedito arriba, por favor, para saber que vamos bien. Listo, muy bien. Ya. Estamos entrando a una parte del enlace que comúnmente no lo ves en la academia. Si lo ves muy por encima. Yo estoy tratando de hacerte entender y que lo correlaciones, ¿ya? Ahora, yo quiero que analices algo porque esto yo no lo he colocado aquí nada más para poner el espacio y que quede bonito. No. Aquí, esto ha sido a propósito. ¿Alguien sabe cómo se llama esta sustancia? NH3. Amoníaco. Amoníaco. Amoníaco, ¿ya?
¿Y qué observo en el amoníaco? Te lo voy a decir yo inicialmente y después tú me vas a seguir la corriente, ¿ya? Mira, el amoníaco tiene 3 pares enlazantes y tiene un par libre. ¿Lo notaste o no lo notaste? Tiene Sí. 3 pares enlazantes y un par libre. Perfecto. ¿Dónde están los pares enlazantes? 1, 2, 3 pares enlazantes y el par libre se encuentra justo arriba. Enlazante, enlazante, enlazante y par libre. ¿Ya? O par solitario. ¿Ya? Pares enlazantes, pares libres o par solitario. ¿Ya? Chicos, ¿cuántas zonas de alta densidad electrónica tengo alrededor del nitrógeno? Espérate, antes que me respondas, te vuelvo a preguntar. ¿Cuántas zonas de alta densidad electrónica tengo alrededor del nitrógeno? Diego nos dice 4. Sin miedo, mándate, es viernes. 4. Nicole nos dice 4. ¿4, Nicole? 3. Leonardo nos dice 3. ¿Ya? Yo 4. Joel nos dice 4. Ya. Hay 4 zonas de alta densidad electrónica. Profe, pero yo veo 3. No, hay 4, mira acá. 1, 2, 3 y 4 zonas de alta densidad electrónica. Solo que de esas 4 zonas, 3 corresponden a pares enlazantes y una corresponde a un par solitario. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces te voy a poner otro ejemplo para ver si verdaderamente te quedó claro o no. ¿Ya? Mira, voy a dibujar a la molécula del agua, que sería así. Chin, 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 y por acá, chin, chin. ¿Cuántas zonas de alta densidad electrónica hay alrededor del oxígeno? 4. 4. 4. De las cuales 2 corresponden a pares Enlazantes. Enlazantes. enlazantes y 2 corresponden a pares Solitarios. solitarios. Entonces, ¿quedó claro eso? Ya. Ahora, otra pregunta adicional. Para 4 zonas de alta densidad electrónica, ¿qué geometría le asignas? Cuatro zonas de alta densidad electrónica. ¿Qué geometría le asignas? Mira los globitos, mira los globitos. Tetraédrica. Claro, tetraédrica. Si yo tengo 4 zonas de alta densidad electrónica, tú le asignas tetraédrico. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo le puedo asignar tetraédrico, pero va a pasar lo siguiente y lo vamos a ver aquí con los globitos, chicos. Miren, lo que vas a observar es que en el caso del amoníaco, que es este señor, ¿ya? Pero primero voy a poner con el agua, ¿ya? Que es más fácil. Mira, me voy con el agua. En el caso del agua, la geometría de los pares electrónicos o la geometría de las zonas de alta densidad electrónica es tetraédrica. Pero de todo eso, esto y esto corresponde al hidrógeno, ¿cierto? Y esto corresponde a los pares libres. ¿Me dejo entender? Y si fuera el amoníaco, ¿cómo sería? Nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y por acá el par libre. ¿Quedó claro? Lo vuelvo a repetir. ¿Ya? Lo vuelvo a repetir, mira, para que te quede claro. Borro aquí y me voy nuevamente con esto. Si fuera el hidrógeno, ¿cuántos puntitos amarillos coloco? Aquí. Si esto fuera el amoníaco, ¿cuántos puntitos amarillos coloco? 3. ¿Qué sería? 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Que me representa par enlazante, par enlazante, par enlazante, y lo de aquí arriba, ¿qué sería? Par libre o par solitario, como quieras llamarlo, ¿de acuerdo? Y si no fuera esto, y más bien por el contrario, fuera el agua, ¿ya? Si fuera el agua, ¿qué es lo que tendría? Yo tendría por aquí el oxígeno, hidrógeno, 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 hidrógeno. Par enlazante, y lo de acá, ¿qué sería? Par solitario, muy bien. Y lo de acá, ¿qué sería? Par solitario. Libre. O par libre, o par solitario. ¿Te das cuenta? Entonces, esto de acá, ¿por qué te lo pregunto? Porque de repente alguno de ustedes
quiere ir a examen tipo agraria, ¿ya? En examen tipo agraria se juega mucho con esto, ¿ya? Que se conoce con el nombre de geometría molecular y la geometría orbital. La geometría orbital, ¿ya? Obviamente hace referencia únicamente a los orbitales. Pregunta, ¿cuántos orbitales atómicos tú ves alrededor del oxígeno o cuántas zonas de alta densidad electrónica ves alrededor del oxígeno? Te creo. Aquí, acá. ¿Cuántas zonas de alta densidad electrónica ves alrededor del oxígeno? 4. Por lo tanto, la geometría de sus pares electrónicos, ¿qué geometría sería? Tetraédrica. Tetraédrica. Excelente, Nicole. Alrededor del amoníaco, ¿cuántas zonas de alta densidad electrónica ves? 4. 4. Por lo tanto, su geometría electrónica, ¿cuál sería? Tetraédrica. Tetraédrica. Y para no aburrirte, alrededor del carbono también veo 4 zonas de alta densidad electrónica. Entonces su geometría es tetraédrica, ¿ya? Pero una cosa es hablar de la geometría molecular y otra de la geometría de los pares electrónicos. En la geometría molecular únicamente me interesan los átomos y no los pares libres. Profe, no entender. Mira, si es que tú analizas al agua, ¿ya? Analiza el agua, ¿qué es esto de acá? Aquí está, el agua. Uy, quedó con el color amarillo, por eso no se ve, perdón. Ahí está. Analicemos el agua. ¿Qué es este señor que tú tienes acá? Este, ¿ya? Sería el hidrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, puntito, 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 puntito. Si yo analizo únicamente a esto, si no existieran los pares libres, la geometría ¿de qué tipo sería? Lineal. Pero como existen los pares libres, ¿la geometría de qué tipo es? Es una geometría angular. Entonces, si te preguntan, oye, ¿cuál es la geometría molecular del agua? ¿Qué vas a responder? ¿Cuál es la geometría molecular del agua? Tetraédrica. No, Angular. no. La geometría molecular del agua es angular. ¿Y su geometría de pares electrónicos cuál sería? Tetraédrica. 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 ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí. Ya. Veamos acá. Imagínate que yo te digo, al ozono, ahí mira, al ozono, ¿ya? El ozono, si no existiera este par libre, ¿cuál sería su geometría? Lineal. Lineal. Pero como existe el par libre, ¿la geometría de qué tipo va a ser? Angular. Angular, claro, va a ser angular, muy bien, va a ser geometría angular. Y si tú te pido la geometría de pares electrónicos, 3 pares electrónicos, ¿qué tipo de geometría te da? Te recontracreo. Trigonal. Trigonal. Si vas a un examen tipo agraria, eso te lo van a preguntar de cajón, ¿ya? Ahí hace mucha diferencia entre la geometría molecular y la geometría de pares electrónicos. Profe, otra vez, otro ejemplito. Ya, mira, veamos otro ejemplito. Veámoslo con el dióxido de azufre, ¿ya? Si no existiera este par libre, ¿cuál sería la geometría del dióxido de azufre? Lineal. Lineal. Pero como existe el par libre, ¿cuál es la geometría? Angular. Angular. Y si esto te preguntaran por la geometría de pares electrónicos, ¿qué tipo de geometría sería? Trigonal. Trigonal, claro, porque tienes 3 pares electrónicos, entonces la geometría es trigonal plana, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vayamos con el caso del amoníaco. Mira, el amoníaco es este de acá, este señor. Nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Te hago la pregunta, si no existiera este par libre, ¿qué geometría sería? Te recontracreo. Trigonal. ¿Qué geometría? Trigonal. Claro, trigonal, claro, porque tienes 3, ¿no? Tu globito, ¿no? Trigonal. Pero como existe este par libre, en realidad la geometría no es trigonal, sino la geometría va a ser piramidal. ¿Ya? Esto es muy, muy importante. Piramidal.
La geometría molecular. Y si yo te pido la geometría de pares electrónicos, ¿cuál sería su geometría? Tetraédrica. Tetraédrica. ¿Te das cuenta? Entonces, así tú vas a poder revisar si estás frente a la geometría molecular o frente a la geometría orbital. Mientras a ti no te digan lo contrario, siempre te están hablando de la geometría molecular. Por ejemplo, si yo te digo a la mala, ¿cuál es la geometría del agua? Hacia la mala, no te... Angular. Claro, si yo te Angular. digo a la mala, oye, ¿cuál es la geometría del agua? Tú vas a decir angular. Oye, ¿cuál es la geometría del amoníaco? El NH3. Angular. ¿Cuál es la geometría del Piramidal. amoníaco? Piramidal. Piramidal, claro, piramidal. Y si me pidiera geometría específica de pares electrónicos, ¿cuál sería? Tetraédrica. Sí, Tetraédrica. ¿ya? Ahora, mira, además, punto aparte, ya con esto de acá tú te vas a volver un monstruo en química. Miren, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, chinchín, chinchín. ¿Cuántos pares electrónicos hay aquí alrededor? ¿Ah? ¿Cuántos pares electrónicos? 4. Cuatro. Dos enlazantes y dos solitarios. Por lo tanto, hibridación sp3. 1 más 3 me da 4. Mira, ¿cuál es la hibridación, te recontracreo, en el amoníaco? SP3. 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 ¿Cuántos pares electrónicos hay alrededor? 4. 1, 2, 3, 4. 3 son enlazantes y un solitario. Entonces, hibridación de él, sp3. ¿Ya? Te recontracreo. ¿Cuál es la hibridación del azufre ahí? SP2. sp2. ¿Cuántos pares electrónicos hay? ¿O cuántas zonas de 3. alta densidad electrónica? 1, 3. 2, 3. Entonces, 1 más 3 me da, o perdón, 1 más 2 me da 3. ¿No? Ahí están los 3, sp2. Y si yo te dijera, por ejemplo, para este señor, mira, te recontracreo, berilio, cloro y cloro. ¿Cuál sería la hibridación del berilio acá? SP. ¿Ese qué? P. SP nada más, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Porque tienes 1 más 1, dos zonas de alta densidad electrónica. Ahora, ¿ya? Tú eres un genio porque tú eres un alumno unidemia. Mira, te pregunto, en el pentacloruro de fósforo, profe, y este es otro level ya, ¿cuál sería la hibridación en el pentacloruro de fósforo? Cuenta, ¿cuántas zonas de alta densidad electrónica hay? 5. 5. Ah, profe, entonces su hibridación es sp4. Esto está mal, no existe sp4, lo máximo es sp3. Por lo tanto, si son 5 zonas de alta densidad electrónica, esto sería sp3d. Entonces te recontracreo. Si yo tengo el hexafluoruro de azufre, ¿cuál es la hibridación del azufre acá? SP3D2. D2. SP3D2. sp3d, porque ahí están tus 6 zonas de alta densidad electrónica. ¿Te das cuenta? Entonces es simplemente correlacionar aquello que tú estás viendo con, por ejemplo, los globitos, ¿ya? Si todos los globitos están ocupados por átomos, entonces la geometría electrónica coincide con la geometría orbital. Pero si los globitos no están completamente llenos de átomos, entonces no coincide. Por ejemplo, acá, todos los globitos, acá, mira, acá, todos los globitos están formados por átomos. Entonces la geometría electrónica coincide con la molecular. Aquí, te pregunto, ¿la geometría electrónica coincide con la molecular, sí o no? No. No. ¿Cuál sería la geometría electrónica? Te creo. Tetraédrica. Tetraédrica. ¿Y la molecular? Pirámide. Piramidal. Piramidal. Perfecto. Aquí, ¿la geometría electrónica coincide con la molecular, sí o no? No. No. ¿Cuál es la geometría electrónica?
Tengo 4 pares electrónicos. ¿Cuál es la geometría electrónica? Tetraedrica. ¿Cuál? Oye, para 4 pares electrónicos, ¿cuál es la geometría electrónica? ¿Cuál? Tetraédrica, claro. ¿Y la geometría molecular cuál va a ser? Angular. Angular, claro, esa es la forma. Entonces, con eso tú ya puedes definir qué tipo de sustancia vas a tener, ¿ya? Ahora, lo otro que es importante y que nos da justo el tiempo para poder terminar, la polaridad molecular. Polaridad molecular. Una cosa es hablar de la polaridad del átomo y otra cosa es hablar de la polaridad de la molécula, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién es más electronegativo, el carbono o el oxígeno? El oxígeno. Por lo tanto, como el oxígeno es más electronegativo, yo diré que este enlace es un enlace polar. Pregunta, este enlace también es un enlace polar, ¿cierto? Si yo lo analizo a través de vectores, te pregunto, ¿este vector y este vector, sus módulos cómo son? ¿Iguales o diferentes? Este vector y este vector, ¿sus módulos cómo son? Iguales, claro, son exactamente iguales, pero en sentidos opuestos. Entonces la resultante, ¿cuánto te daría? 0. Entonces, cuando el vector momento dipolar resultante es igual a 0, se dice que la molécula es una molécula apolar. Pero sus enlaces, fíjate cómo son. Son enlaces polares. Entonces, el hecho de que una molécula tenga enlaces polares no significa que siempre va a ser polar. Esta es una molécula que tiene enlaces polares, pero es apolar. Y lo contrario, en el caso del agua, mira, el agua tiene enlaces polares y la molécula también es una molécula polar. Profe, y hay un caso en el que los enlaces sean enlaces apolares y la molécula sea polar. Sí, claro. Por ejemplo, el ozono, mira. El ozono tiene esta forma. Ahí está. ¿Cómo es este enlace entre átomos iguales? ¿Polar o apolar? ¿Cómo es este enlace? Oxígeno-oxígeno. ¿Polar o apolar? Muy bien, Rodrigo. Este enlace, oxígeno-oxígeno, ¿cómo es? ¿Polar o apolar? Apolar. ¿Ya? Entonces, esta molécula tiene enlaces apolares, pero es una molécula polar. Profe, ¿cómo lo sabe? Por el par libre. El par libre genera una distorsión en la molécula y vas a tener un vector momento dipolar que está dirigido siempre hacia el par libre. Por lo tanto, esta es una molécula polar con enlaces apolares. ¿De acuerdo? Entonces, pregunto, si una molécula tiene enlaces polares, ¿necesariamente va a ser polar? ¿Sí o no? No. No necesariamente. Y si una molécula tiene enlaces apolares, no necesariamente va a ser apolar. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, se nos corta. En cualquier momento ya saben que tienen que revisar los videos, ¿ya? De las clases que les he dejado en el Classroom, y ahí hay muchísimos ejercicios que les va a servir con la parte teórica que hemos visto el día de hoy. Por favor, repasen, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo. El día lunes tienen su examen, ¿ya? Nos vemos, chicos. Cuídense bastante. Buen fin de semana.